Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Y continuando con nuestro estudio de la palabra, vamos al día 3 de la semana 42 y continuamos con la segunda de Crónicas, capítulo 21. Reinado de Jorán de Judá. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 21 de segunda de Crónicas. Durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jorán su hijo, quien tuvo por hermanos hijo de Josafat a Azarías, Jesnías, Zacarías, Azarías, Micaías y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre le había dado muchos regalos de oro y de plata y muchas cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó de dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fortificasen tras ellos, y a ellos impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acá, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tu intestino, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Jorá la ira de los filisteos, de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomando todos los bienes que hallaron en la casa del rey, a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacaz, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de la enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo deseara más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en la sepultura de los reyes. Segunda Crónicas, capítulo 22. Reinado de Ocosías de Judá. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, y reinó 1 año en Jerusalén.
El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le enseñaba a que actuara impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazre, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde lo sitió, hirió a Jorán y volvió para curarse en Jezreel de la herida que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, para visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Jehú mata a Ocosías, pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nissi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Atalía usurpa el trono. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que sus hijos eran muertos, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaidás, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no la mataron. Y estuvo con ellos escondidos en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Segunda de Crónicas, capítulo 23. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenares, a Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanam, Azaría, hijo de Obed, Amasías, hijo de Adadía, y Elisafé, hijo de Sirri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel. Y vinieron a Jerusalén, y toda la multitud hizo pacto con el rey de la casa de Dios. Y Joiada le dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho. El hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora hace esto, una tercera parte de vosotros, los que entran el día del reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y toda Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe de los suyos, los que entraban al día de reposo y los que salían del día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David.
y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, rodeador del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y lo pusieron en la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: viva el rey. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que clamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a sus columnas a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que saliesen los jefes de centenares del ejército y le dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiese, matarla a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron manos, y luego que ya hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que sería pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, se hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares de Matán, sacerdotes de Baal. Y luego ordenó Joiada los oficios de la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que ninguna entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenario, a los príncipes y a los gobernadores, el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová hasta llegar a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey. Sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Reinado de Joás de Judá. De 7 años, wow, 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y a los levitas, y le dijo: salid por la ciudad de Judá y recoged dinero en todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pudieron diligenciar, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no han procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas sagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hicieran un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá, en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes lo echaron en el arca hasta llenarla, y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por manos de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto con el sumo sacerdote, llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio a la casa de Jehová, y tomaban cántaros y carpinteros que reparaban la casa de Jehová, y artífices en hierros y bronces para componer la casa.
Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba de dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio mortero, cucharas, vasos y oros y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirviendo a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profeta para que le volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová y no os venga bien por ellos? Porque habéis dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. En el patio de la casa de Jehová, hacia el rey Joás, no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los príncipes de él. Enviaron todo el botín al rey de Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido por poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiados por sus dolencias y la conspiración contra él, sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joás el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Lo que conspiraron contra él fueron Sabá, hijo de Semea amonita, y Josabá, hijo de Sirri moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, aquí está escrito en la historia de los libros de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Amén y amén. Oh, mis hermanos, vemos cómo hemos veído cómo Josafat había restaurado la casa de Dios, cómo había agradado a Dios. Pero vemos a su hijo que hizo completamente lo contrario. Entregando al pueblo a una perdición. Dice la palabra de Dios que fue tanta el degenero que hubo en ese tiempo, que le vino una enfermedad en sus intestinos que se le brotaron, y murió a causa de eso. Y vemos cómo después viene otro reinado, y viene otro, y viene por fin un niño a reinar a raíz de todo esto. Y cuando es guiado por el sacerdote, cuando es instruido por el sacerdote, este joven hace las cosas como el Señor había dicho. Pero tan pronto muere el sacerdote, se deja llevar por no tener una identidad definida de quién era en Cristo Jesús. Y terminó sus días mal, y entregando a su pueblo a otra vez a dominio de otro, y haciendo saqueado a la casa de Israel otra vez. Mis hermanos, la historia
no es para que la tomemos a mal, sino para aprender de ella, de ver cómo una mujer, para ver cómo un mal consejo nos puede llevar a la perdición. Y como líderes, como ministradores de personas que Dios nos ha colocado, una decisión que nosotros tomemos puede llevar a un pueblo a la perdición. Así que tengamos mucha sabiduría, tengamos mucho discernimiento y que Dios nos cuide, Dios nos bendiga y el Espíritu Santo nos siga guiando por el camino de la verdad, la palabra de Dios. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Bye bye.